Estamos ya en las 9 de la mañana y 39 minutos en una jornada verdaderamente inhóspita, donde ustedes veían recién en los títulos, todavía se mantiene y hasta las 11 de la mañana una alerta naranja para gran cantidad de departamentos del territorio nacional. Con choques múltiples que están reportando en los ¿Sí? accesos a Montevideo, o sea que choques por aproximación, Sí, que están trancando todos los accesos por lo que está reportando la Intendencia. Sí, fue una de las cosas notorias. Hoy el tránsito estaba realmente muy complicado. Vamos a ver después de las 11 de la mañana si esto varía un poco, porque realmente la jornada está muy complicada. Una jornada de lunes en la que para nosotros es muy grato recibir a quienes hoy están presentando este libro que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, Las Palabras Guardadas. Un libro que tiene a 13 nuevos autores del taller Expresar, que dirige justamente el profesor Luis Masi, que nos acompaña, pero Dora Campos también, una de las autoras, nos acompaña para hablar de estas palabras guardadas. Bienvenidos a ambos, un placer tenerlos aquí en la... Gracias. El placer es nuestro. Buenos días. El placer es nuestro. Para explicar, digamos, básicamente de qué hablan estas palabras guardadas, tenemos que remontarnos a las experiencias de personas que efectivamente durante muchísimos años hubo cosas que no dijeron, que se guardaron. Exactamente. Y que vaya a saber, y acá de repente está la primera pregunta, ¿qué fue que los motivó a que esas palabras guardadas formaran parte de estas historias que tiene el libro? Bien. Esta historia empieza de la siguiente manera. Hay una serie de compañeros que estuvieron sindicales y políticos que estuvieron en la dictadura, fueron apresados en el marco de una operación que se llamó la Operación Morgan, que desarrolló adelante la OCOA, y ellos fueron recluidos en distintos centros clandestinos, en cuarteles, en prisiones, etc. Durante ese periodo sufrieron violación a todos sus derechos humanos, y entonces cuando salieron, digamos, a la recuperación de la democracia, básicamente, en 2011 se juntaron con más de 100 personas para hacer una denuncia sobre esta cosa que no estaba aún arbitrada por la justicia y sobre la que justicia todavía no se expidió. ¿Qué pasa? A 40 años de guardar el silencio en el interior, eso puede producir muchos daños en las personas y además prolonga elementos que no solo afectaron a ellos, sino a sus familiares. Es decir, hay temas de desapariciones, hay temas de toda esta cosa. Es decir, ¿cómo uno hace para decir lo que no puede decir? ¿Cómo uno hace para comunicarse? ¿Cómo esta gente podía plantearse hacia el medio algo que de alguna manera el medio no recibía porque había una posición como más o menos de que la cosa pasara, no mirar para atrás, etcétera, etcétera? Pero lo que pasa es que es un problema de la historia. La historia, si no incluye el pasado, obviamente no puede ejercer el presente y no puede pensar en el futuro. Entonces, luego de esta denuncia que siguió en esto, en 2013 me convocan a mí para organizar un taller de expresión por la escritura, y bueno, ellos no tenían experiencia, digamos, a nivel literario. Ajá. Tenían otras experiencias, pero bueno, ahí tuvimos que empezar un proceso que nos duró 3 años. Fue un proceso donde viernes a viernes nos íbamos juntando, trabajábamos colectiva e individualmente. Primero remozamos y trabajamos sobre el material de base muy doloroso, muy trabajado de esto, que había de sus vivencias, para no llegar solo al testimonio, que es el grito primero de una expresión, sino para salir de allí y tratar de alcanzar a todo un público que ya, digo, desde la narración, desde un tipo de lenguaje común como cualquier libro, es decir, que daba el acceso a otra cosa. Entonces ahí el dolor con el humor con la vida con los sueños, los elementos, digamos, de espiritualidad, los deseos, las nuevas generaciones, los tratos, las armonías, las familias, los afectos, todo esto que está en lo subjetivo humano, que fue desde donde enfocamos el taller, no desde el ángulo político, no desde el ángulo ideológico estrictamente, sino desde el ángulo humano, desde el ángulo central donde está la persona. Y bueno,
finalmente arribamos a esto que para muchos, cuando lo veamos con el tiempo, va a ser como una especie de pequeño milagro sucedido, que es un libro que es ameno, atractivo, son cuentos narrados a un nivel literario interesante, y que bueno, y que reflejan esa cosa. Es como que la palabra aquella guardada ahora es dada. Es decir, ahora rompe su barrera y entra en otro nivel de comunicación con el público, ¿no? Así que, y lo presentamos hoy. Sí. Hoy es la presentación y ya vamos a hablar de los detalles. Y vamos a preguntarle a Dora cómo fue la experiencia justamente de poder sacar esas palabras guardadas durante tanto tiempo, como decía Luis. ¿Cómo fue la experiencia? Y en el caso particular tuyo, digamos, ¿qué está plasmado en el libro? Bueno, fue una experiencia muy interesante, muy conmovedora para todos nosotros, porque realmente 40 años de silencio en la vida de un ser humano es más de la mitad de su vida, quizás. Entonces, nosotros éramos relativamente jóvenes cuando sucedió todo el tema del golpe de Estado y las detenciones. Y bueno, cuando uno sale, en realidad yo no estuve, realmente estuve 2 días, el que estuvo más fue mi esposo. Yo tuve mi primer hijo estando mi esposo detenido, sin conocerlo durante muchos meses. Entonces, bueno, se hablaba, pero se hablaba muy poco, digo, porque en realidad las condiciones, incluso cuando salimos de la dictadura, no se daban como para expresarse todavía. Y aparte es un proceso muy duro, el poder sacar adelante todo o parte de lo vivido, pero también es sanador. Estoy a preguntar eso. De alguna manera, volcar todo esto sobre un papel, sí. ¿Es sanador para, yo creo que es para sanador. quienes han atravesado estas experiencias? Es sanador incluso con estas experiencias, y es sanador para cualquier persona que escribe sobre su vida. Es sanador, porque se ve a sí mismo. Y no es fácil verse a sí mismo. Claro. En este caso, en tus relatos allí plasmados en el libro, sí. y lo que has trabajado en el taller con Luis, ¿hay elementos que, por ejemplo, tu familia no conocían? Posiblemente sí, algunos los conocía, sí, algunos los conocía. Otros, digamos, de repente no. Incluso los relatos son, digamos, no son testimonios exactamente, sino son, digamos, una especie de testimonios ficcionados. Ahí está. Incluso hay compañeros que hablan de otros. O sea, de repente no son nuestras vivencias, sino puede haber sido alguna vivencia de otro compañero que quizás no está en este mundo para poder relatarlo. Claro, sí. Son formas de canalizarlo, de alguna manera, las vivencias personales o las que vivió, sí. por ejemplo, durante la reclusión, claro. Alguno de las personas que estaban junto a ellos. Luis, ¿cómo se trabajan estos testimonios? Bueno, porque digo, lo que decía ahora es, hay mucha cosa y volcada al papel y que es sanadora. Ahora, supongo que alguna cosa habrá quedado también guardada, no todo podrá volcarse. Sí, mira, fue un proceso muy intenso, muy profundo y hondo, ¿no? Que exigió una cosa básica que fue el compromiso de las personas que fue creciendo. Había días que la gente se quería ir y otros que, ¿entendés? Había como todos los temores, todas las contradicciones en seguir, avanzar, etcétera, etcétera. Pero se fue generando un espíritu grupal, o sea, cada tema era trabajado en conjunto, o sea, los demás compañeros aportaban a eso. Es decir, y yo trabajaba, digamos, tratando de alguna manera contener el proceso, el flujo de las cosas. Esto fue etapa por etapa, incorporando las herramientas de la escritura narrativa, las herramientas, las técnicas, los trucos, los elementos, o sea, todo aquello que hace que un cuento sea un cuento, y que una narración sea una narración. Pero lo que ha habido de proceso humano es absolutamente clave. Y yo te digo que ha habido una transformación, porque ha pasado esto. Esta era toda gente que de alguna manera había participado en la vida política o en lo que fuera por convicciones, solidaridades, elementos de creer que iban a hacer un país mejor o resistir simplemente al avasallamiento de las leyes y la Constitución, etcétera, etcétera. Cuando se empezó a trabajar estos valores, de alguna manera, volvieron a expresarse en la interna
Y entonces fue creciendo la solidaridad, fue creciendo la compañía, fue creciendo el respeto, fue creciendo... Es decir, todo aquello que estaba y que de alguna manera, o sea, cada uno lo seguía viviendo a su forma, se colectivizó. Y esto generó una cosa muy, muy, muy interesante. Y además, bueno, un proceso que realmente es válido. Y yo te diría, hoy están como de 20. Estamos como de 20. Vamos a presentar el libro, esto va a ser fenómeno. La gente, nos falta bailar, que no lo vamos a hacer porque Macri ya lo hace. Es decir, pero sí vamos a estar dentro de esta cosa con gran entusiasmo y avanzar hacia nuevas presentaciones, contagiar, que otra gente se anime a hacerlo. Claro, esto creo que también es un ejemplo para muchos que tal vez puedan creer que no es importante lo que tienen para contar. Y yo siempre recuerdo una frase que a mí me rechina mucho, pero que es un refrán que hemos escuchado durante toda la vida, de que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Se ha dicho siempre eso, y lo dicen los propios historiadores, ¿no? Los historiadores dicen, y sí, la historia la cuentan los que ganan. Para el historiador, y creo que Caetano parte de eso lo dice en la contratapa de este libro, el terror más grande que hay para quien desarrolla un trabajo de investigación histórica es la pérdida de los relatos. Claro. Es la pérdida de lo que tienen para contarnos quienes protagonizaron una parte de esa historia. Claro. Porque del armado de ese difícil rompecabezas que es el sacar una fotografía de un determinado momento histórico de nuestro país, ese rompecabezas se hace de muchísimas piezas. Entonces, el ejemplo de alguna manera que a través de esta manera de expresión ustedes están dando puede generar que muchas otras historias, muchas otras palabras guardadas comiencen a salir, así sea a través de un cuento. ¿Lo han pensado eso como experiencia de atraer a más a que se unan a este tipo de relato? Sí, yo creo que... Adelante. Lo hemos pensado y lo hemos sentido además. Porque en la medida que esto empezó a publicitarse, hemos tenido contactos con una cantidad de personas que se han arrimado a nosotros por redes o por lo que sea, y que bueno, están interesados en también transmitir sus experiencias, cosas que de repente habían tan guardado que ni sabían que las tenían. Claro. Entonces, me parece que esto puede ser un aporte muy importante para la generación nuestra, para la generación que nos sigue, y acá hay 3 hijos, 3 o 4 hijos de detenidos que están escribiendo, pero además para las terceras ya generaciones, o sea, nuestros nietos, que también le debemos a ellos que conozcan parte de esta historia. Profesor, recién hace un ratito en la respuesta anterior Dora hablaba de que de alguna manera están ficcionados porque, por ejemplo, alguien puede relatar algo ya no en primera persona, ¿verdad? Claro. Pero sí lo que podemos decir es que aunque estén ficcionados, se ajustan a hechos reales. Sí, es decir, el banco de datos desde el cual se desarrolla la base de cualquier razón, son todos hechos de alguna manera vividos, y vividos por unos, vividos por otros, padecidos por otros que no están, etcétera, etcétera. Es decir, pero todo eso, de alguna manera, había que ponerle distancia, una distancia brechtiana de alguna manera, porque la idea era que muy al lado de la vivencia es muy difícil decir. Es decir, es muy difícil encontrar las palabras adecuadas. Entonces, la técnica de la ficción, la técnica de la narrativa, estas técnicas junto a lo otro, fueron lo que permitieron. Claro. Y yo te digo que una cosa importantísima, ahora que estábamos escuchando a Dora y a lo que tú le preguntabas, es el tema de la significación del arte en nuestra sociedad. A mí me parece que el arte, en el conjunto de todas sus expresiones, es un vehículo absolutamente maravilloso para poder incidir directamente en eso que llamamos cultura, que es una construcción general colectiva, es decir, y abrir ventanas a donde todavía hay cosas más o menos cerradas. Es decir, no conformarnos simplemente con la repetición, con la serie, con lo ya sabido, con el consumo digamos, de los productos artísticos simplemente como consumo, sino
todo hecho artístico produce una experiencia significativa. Y en este caso, yo creo que en estos compañeros se ha logrado generar arte con experiencia significativa. Y me parece que eso es una vía para desarrollar más. Bien. Luis, en el cierre de la despedida, se presenta hoy, como decíamos, 19 horas, Sala Hugo Balso. ¿Cómo va a ser la presentación? La presentación va a ser, vamos a hablar 2 o 3 compañeros, o sea, Clarel Los Santos, voy a hablar yo, Karina Tassino, y luego va básicamente a hablar Gerardo Caetano. Ajá. Luego de lo cual Rubén Olivera va a poner la música que nos va a contener a todos allí. Muy bien. Ya lo saben, aquí las tenemos, son las palabras guardadas que aparecen en este libro. Hemos tenido a una de sus autoras, Adora Campos, con nosotros, al profesor Luis Masi, para conocer más detalles de esta experiencia del taller Expresar. Mucha suerte y muchísimas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, y están todos invitados del otro lado de acá. Muy bien. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí la entrevista.